saludo vaya, amigas, amigos. Hoy, 6 de diciembre del 2015, son 4 años del asesinato brutal y artero de Don Trino de la Cruz frente a la comunidad de Xayajala, cerca de Ostula, comunidad náhuatl entre Colima y Michoacán, cerca del puerto Lázaro Cárdenas, cuna de los templarios. Don Trino de la Cruz, un increíble líder de fuerza moral, de una dignidad y un valor ejemplares de la comunidad de Ostula, estaba regresando a su pueblo a acompañar la lucha de Xayajala por recuperar más de 1200 hectáreas que la comunidad había recuperado. Era acompañado por una caravana de observación de derechos humanos y paz, de Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad, con 12 integrantes de organizaciones sociales, periodistas, activistas, académicos de distintas partes del país. Fuimos emboscados junto a él y él fue torturado y asesinado en forma brutal. Él incluso con una gran dignidad, creo que en el fondo nos protegió a todos, empezando por su comunidad. Esta lucha por la tierra, por la autonomía, por una forma de seguridad autónoma desde la propia comunidad, ha tenido desde el 2008 más de 34 comuneros asesinados. Pocos días antes del asesinato de Don Trino, el 6 de octubre del mismo año, una semana antes del segundo diálogo de Calderón con el Movimiento por la Paz, fue igual brutalmente asesinado Pedro Leiva, un compañero al que también respetamos y quisimos mucho, que había estado en los diálogos con las mesas de gobernación y que iba a estar frente al presidente Calderón. Hoy en día está preso desde julio en una emboscada que le tendió las propias fuerzas del gobierno, diciéndole que iba a una reunión para otras razones, para regularizar la situación de su policía autónoma y comunitaria. Le tendieron una emboscada y Semeí Verdía, otro líder muy importante de la comunidad de Ostula, quien también tenemos el privilegio de conocer, está en forma artera e injusta acusado de delitos que jamás cometió. Su único delito es la dignidad de la defensa del propio territorio y la vida de las poblaciones. Recordando el mismo diálogo con el presidente Calderón del 14 de octubre del 2011, don Nepomuceno Moreno le entregó, en medio del diálogo se levantó y le entregó al presidente Calderón un expediente sobre la desaparición de su hijo, Jorge Mario, donde se demostraba también que estaban profundamente involucrados policías estatales judiciales. Nepomuceno Moreno fue asesinado también en 2011, el 28 de noviembre, pocos días antes del asesinato de Don Trino de la Cruz y después del de Pedro Leiva. El mismo día que fue asesinado Don Trino de la Cruz, fueron desaparecidos en un retén, poco después de un retén militar, cerca de Petatlán, en Guerrero, los miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra Sur, de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista. También tuvimos el privilegio de conocer a Eva, de que nos acompañara en el Movimiento por la Paz, de que nos enseñara la dignidad de su lucha. Hasta el día de hoy, estos casos permanecen en la impunidad total. Y como decía Nepo, no hago esto solo por mi hijo, lo hago por todas las víctimas de desaparición forzada en México y asesinato impune. Él tenía una frase con la que prácticamente se despidió de nosotros en el Movimiento por la Paz. Ni un paso para atrás, siempre para adelante. Y es la dignidad de estos grandes luchadores y gente que nos ha mostrado el camino y gente que hoy en día está presa como Néstor Salgado, como Marco Antonio Suástegui, como el doctor Mireles, como los otros presos de la policía comunitaria, de la tribu Yaqui, Enedina Rosas de la lucha contra el gasoducto en Morelos, Puebla y Tlaxcala, que nos motivan y nos dan fuerza para seguir adelante y a la vez nos recuerdan cómo estamos atravesados en México por un proceso social de guerra, sobre todo con dos rostros:
un exterminio masivo, no menos de 102.000 muertos en los últimos años desde el 2007, como señala un grupo importante de más de 100 organizaciones civiles y no gubernamentales que entregaron al relator de Naciones Unidas hace un mes. Los familiares de desaparecidos hablan de más de 32.000 desaparecidos y cientos de miles de desplazados. Y lo que se llama el exterminio selectivo, donde por supuesto se inscriben los 43 desaparecidos de Iguala y una cantidad impresionante de luchadores sociales. Justamente ayer y antes de ayer fueron asesinados en Oaxaca Aniceto Guzmán Martínez, miembro del movimiento MULT de lucha Triqui, frente a la casa de un compañero. Ayer fue asesinado el dirigente de la Unidad de Comunidades Indígenas de la Cañada y la Sierra Mazateca, Abelino Martínez García, cuando salía junto a su familia en el poblado del Vergel, en la zona de Jutla de Crespo, también en Oaxaca. Y la luchadora social por los desaparecidos en Sinaloa, en Culiacán, la activista Mirna Nereida Medina Quiñones, fundadora del grupo Las Rastreadoras, denunció amenazas de muerte de la policía de Sinaloa para pedir que los investigadores de la PGR, que están investigando la desaparición de 120 personas en 3 municipios, entre los cuales pudiera estar su hijo Roberto Corrales, de 22 años, desaparecido en julio de 2014, están pidiendo que esas personas se retiren de esta investigación. Vemos entonces cómo en una forma brutal, impune y abierta sigue este proceso de exterminio selectivo de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas en nuestro país, en una forma de cárcel, quitándole los espacios o reprimiéndolos, por ejemplo, como el caso de Carmen Aristegui también, o en una forma de asesinato. Y mientras asistimos al proceso paralelo que alimenta esto, donde la militarización del país crece en un modo vertiginoso y que además de la represión y la inhumanidad es un negocio brutal de las élites. El presidente Peña Nieto elogia al ejército, a quien lo llama la gran fuerza para la paz, la estabilidad y el desarrollo del país. Y el jefe titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, nos dice ayer que tenemos las mejores tropas del mundo, destinadas exclusivamente a atender los problemas del país y de su sociedad. Imagínense en forma clara, abierta y cínica cómo se nos muestra el tema de que la paz es la seguridad y el único capaz de mantenerla es el ejército. Por eso toda esta forma brutal de guerra que nos atraviesa. Y la foto más clara e increíble es cómo se ha tratado el proceso de evaluación de los maestros de todo el país, donde se han militarizado en una forma increíble los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. El secretario de Educación parece el jefe de la policía de todo el país. Todas sus declaraciones, además él, ¿qué méritos académicos e intelectuales tendrá? Todas sus declaraciones tienen que ver con la seguridad, con la fuerza, con la amenaza a quienes decidan no evaluarse. Y pagando a los maestros 2 días en los hoteles más lujosos de Acapulco, pagándoles viáticos y todo. ¿Cuánto cuesta eso? ¿De dónde sale ese dinero si no es de nuestros impuestos? ¿Cuántas escuelas en el país no tienen las condiciones mínimas de trabajo y dignidad para los niños? ¿Cuántos maestros valiosísimos quieren ser evaluados con un paquete genérico dado por el Instituto Nacional de Evaluación, que no ha dicho nada, entre otras cosas, del caso de los 43 desaparecidos de Iguala, y se les quiere quitar la fuente de trabajo, el reconocimiento de la comunidad en aras de todo este proceso de castigo y militarización? Realmente los padres de Ayotzinapa nos han dado un ejemplo en estos días con el plantón que instalaron cerca de Los Pinos en Chivatito y la firmeza permanente de decir no nos vamos hasta que nos reciban, y efectivamente los recibieron. Tiene que ver con esas formas de lucha que tocan la idea de la no cooperación. No podemos seguir cooperando con esta clase política militarista, impune y corrupta
hasta niveles inimaginables que nos tiene a todos rehenes y objetos de la violencia que desatan en la sociedad civil y de la represión hacia los luchadores sociales más ejemplares. Ojalá pudiera haber habido una unión grande de una porción importante de los maestros y decir todos, no vamos a evaluarnos ninguno. Si fuera eso grande, unidos y determinados con esa firmeza permanente de los padres de Ayotzinapa, la evaluación no existiría. Es lo que se llama un boicot civil, pacífico y no violento, pero radical. Y en esa forma ni siquiera existiría el mismo secretario de Educación. Muchos ánimos, fuerza a organizarnos y a quitar cualquier forma de cooperación ante tamaña violencia, impunidad y militarización en el país.